involucrados en el proceso de elecciones, ¿verdad? Se les comprende. Pero igual vamos a dejar grabada la clase para que la puedan ver después. Para este segundo examen vamos a ver lo que es el capítulo 5, básicamente. Según la programación deberíamos llevar, creo que hasta la sección 6.3, pero básicamente vamos a ver el capítulo 5. Los temas que tengo preparados son hasta el capítulo 5. Para los que quieran ir estudiando con el libro, pues sería todo ese capítulo. No sé si tienen alguna pregunta antes de comenzar, jóvenes. No, ok. El capítulo 5, en los primeros capítulos, decirles que, bueno, ya revisé, creo que la mitad de los exámenes y anda muy bien. Eso es aceptable, me parece muy bien, me da gusto porque cuando uno de maestro, pues, le reprueban, al menos yo pienso, no es buen profesor. Si yo me reprueban todos mis alumnos, algún problema debo tener yo también, ¿verdad? Es normal que se le queden una parte, unos pocos, sobre todo en matemáticas, que la temática requiere un poco más de disciplina y aplicación, pero sería muy extraño, o casos irregulares, que todos se aplacen. Entonces, siempre hay algunos que por algunas situaciones terminan perdiendo los cursos, a veces situaciones personales, etcétera, ¿verdad? Por ejemplo, algunos no pudieron estar en el primer examen, entonces esperamos que tienen derecho a una reposición y así. Entonces vamos a comenzar con los temas que incluirían en este segundo examen. Yo ya les había compartido algo ahí, una parte, y vamos a empezar con el tema de congruencias, que creo que es el primer tema del capítulo 5, si no me equivoco. Entonces yo he preparado una presentación a manera de resumen, como lo hicimos la vez anterior. Pues al ver los resultados del examen, creo que de alguna manera el método funcionó. Entonces vamos a probar en este segundo examen también. ¿Qué son las congruencias? En el lenguaje corriente diríamos que dos figuras geométricas son congruentes cuando tienen exactamente la misma forma y el mismo tamaño. La misma forma y el mismo tamaño. Oigan bien, no necesariamente las mismas medidas. Y aquí podemos ver algunos triángulos que se ven parecidos, pero yo creo que no iguales. Entonces, esto sería congruencia. Ya más un poco la definición la veríamos así. Dos ángulos son congruentes si tienen la misma medida. Por ejemplo, este ángulo, vamos a sacar acá, este ángulo sería congruente con este solo si tienen la misma medida. Esa es una regla. Dos ángulos son congruentes si tienen la misma medida. Dos segmentos son congruentes si tienen la misma longitud, ¿verdad? Entonces, en este primer triángulo, en este triángulo ABC, vemos que todos los lados son diferentes, porque este no se parece con este ni este. Ahora, con respecto a este, sí, ¿verdad? Este es congruente con este. Este va a ser congruente con este. Y este de abajo es congruente con este. Los triángulos ABC y DEF son congruentes o iguales si tienen sus lados respectivamente iguales, en este caso. Y los ángulos interiores opuestos a dichos ángulos también son iguales. Aquí podemos ver, ¿verdad? Que eso se da en esta imagen. A lados iguales se oponen ángulos iguales. Muy importante como información, ¿verdad? O que a ángulos iguales se oponen lados iguales. Entonces, este lado AB, este de acá,
es congruente con el lado DC. Y este BC es congruente con EF y AC es congruente con DF. Igual, pues los ángulos, ¿verdad? Este ángulo C de acá es congruente con este ángulo F y este de acá es congruente con el D. Algunos textos que van a ver acá los saqué directamente del libro, ¿verdad? Para no salirlos del esquema del libro también. Dice, todo segmento es congruente consigo mismo. También es otra ley matemática. De la misma manera que escribimos ángulo A es congruente con ángulo B para indicar que ángulo A y ángulo B son congruentes, escribimos que el lado AB es congruente con el lado CD. Es lo que acabamos de ver anteriormente, para indicar que son congruentes entre ellos. Y aquí tenemos que la medida del ángulo A entonces es congruente con la medida del ángulo B. Y cuando se da eso también se da una correspondencia. Vean ustedes acá el término correspondencia se da entre los vértices de un triángulo. Y aquí está la definición. Una correspondencia entre los vértices de dos triángulos si los pares de lados correspondientes son congruentes y los pares de ángulos correspondientes son congruentes. Entonces la correspondencia se llama congruencia entre triángulos. Vean, cuando se da una correspondencia, como pregunta de examen podría ser ahí, explique cuándo se da una correspondencia. Vamos a ver quién está intentando ingresar. Ok, seguimos. Vean aquí lo que dice. Cuando escribimos el triángulo ABC congruente con el triángulo DEF, queremos decir que la correspondencia ABC con DEF es una congruencia, es una taquigrafía muy eficiente, pues una sola expresión como triángulo ABC congruente con triángulo DF nos dice a la vez 6 cosas a saber. Y aquí podemos ver, nos dice que la medida del ángulo del lado AB, perdón, es congruente con el lado DF, por ejemplo. Nos dice que el ángulo A es congruente con el ángulo D. Y nos dice que la medida, por ejemplo, del ángulo B es congruente con la medida del ángulo E. Todo eso nos estamos refiriendo, ¿verdad?, a estas imágenes, a estos dos triángulos que son congruentes. Entonces, al ser ellos congruentes, se cumplen esas 6 cosas que aquí las podemos ver también en esta imagen. Seguimos. Definiciones. Un lado de un triángulo se dice estar comprendido por los ángulos cuyos vértices son los extremos del segmento. Un ángulo de un triángulo se dice estar comprendido por los lados. Miren, un lado, lo que es un lado y un ángulo, ¿verdad? Un ángulo de un triángulo se dice estar comprendido por los lados del triángulo, que están en los lados del segmento. Por ejemplo, en el triángulo ABC anterior, AC está comprendido por los ángulos A y ángulo C, y el ángulo A está comprendido por los lados AB y AC. ¿Alguien más está intentando ingresar? Vamos a ver. Ok. Entonces, con esa correspondencia, y aquí tenemos un ejemplo, por ejemplo, dice, si el triángulo ABE, este de arriba, me refiero a este, si el triángulo ABE es congruente con el triángulo DCF, con este de abajo, complétese los siguientes enunciados con los símbolos que faltan. La correspondencia, y aquí para decir que es una congruencia.
aquí faltaría ABC, ¿verdad? Aquí me faltaría ABE, perdón. Aquí sería B. Bueno, no se puede escribir así con el puntero. Pero ahí sería ABE. Es una correspondencia con DCF, es una congruencia. Y de ahí se cumplirían, al saber esto, pues se cumplirían estas 6 razones. Que la medida del ángulo A, que el ángulo A es congruente con el ángulo D. O sea, este es congruente con este. Y tiene sentido, ¿verdad? Se parecen. Que el ángulo B, o sea, este, es congruente con el ángulo C. Y que el ángulo E, este de acá, es congruente con el ángulo F. Y con los lados igual, que el lado AB, o sea, este lado, va a ser con el lado de F. Y así sucesivamente. Dice que también se puede dar lo siguiente. Miren el caso número 2. Se da que la medida del ángulo, del triángulo MQP, este, aquí, MQP, es congruente con el triángulo NUP, con el que tiene al lado. Y aquí comparten un lado, estos dos triángulos, que es el lado QP o PQ. Hacer una lista de las 6 partes de pares correspondientes congruentes de estos dos triángulos. Lo mismo de arriba, ¿verdad? Sabemos que este M va a ser congruente con este, que este P va a ser congruente, perdón, sí, este P con este P de acá, porque es el mismo. Este Q de acá va a ser congruente con este Q de acá. Y que la medida de MQ, esta, va a ser congruente con NQ, que esta va a ser congruente con esta. Y ahí se dan las 6 partes esas. También para examen, pues yo les puedo poner así un par de triángulos y que ustedes saquen las partes correspondientes. Algunos postulados de congruencia para triángulos tenemos, dice en el primero, el caso ABC, por ejemplo en este triángulo ABC, es correspondiente con el de EF, se llama una correspondencia lado, ángulo, lado, y aquí vienen los 3 tipos de congruencias que se van a dar, o correspondencia. Bueno, con esto queremos decir que dos lados y el ángulo comprendido del primer triángulo son congruentes con las partes correspondientes del segundo triángulo, correcto. Entonces la primera es lado, ángulo, lado. La segunda es ángulo, lado, ángulo, o sea, 2 ángulos, un lado, ¿verdad? 2 ángulos, un lado, y aquí es 2 lados, un ángulo. Y la tercera es 3 lados. 3 lados. Son los tipos de correspondencia que se pueden dar. Aquí creo que ya la traía un poco más explicada para que la veamos más detalladamente. Para determinar la congruencia de 2 triángulos es necesario y suficiente que 3 elementos del primer triángulo sean congruentes a otros 3 respectivos elementos del otro triángulo. Esto da lugar a 4 casos de congruencia, pero con 3 ya se demuestra la congruencia, ¿verdad? Ya, lado, ángulo, perdón, aquí es ángulo, lado, ángulo. Esta está mala. Ajá. ¿Verdad? Sí. Ángulo, lado, ángulo es acá. Se me chispoteó ahí. Lado, lado, lado. Y esta otra, lado, lado, ángulo. Ángulo mayor le llaman. Entonces, es parecida a la primera. Por eso en algunos no aparece. Y aquí tenemos un poquito, notación de los ángulos en un triángulo rectángulo.
Aquí creo que tenía algo. Bueno, los postulados, que ya están. El postulado lado, ángulo, lado. Toda correspondencia lado, ángulo, lado es una congruencia, correcto, es lo que venimos viendo atrás. Y el otro es a la, ángulo, lado, ángulo. Toda correspondencia a la es una congruencia. Estos son los tres postulados que definen estas reglas. Toda correspondencia lado, lado, lado es una congruencia. Para una demostración, para demostrar, por ejemplo, podemos usar el postulado a la, el postulado lado, ángulo, lado, o el postulado de tres lados. Aquí hay unos ejercicios que van a ser parte de la tarea, para que ustedes me los ubiquen. Vean, en cada par de triángulos dibujados a continuación, dice, si las marcas semejantes indican partes congruentes, ¿qué triángulos son congruentes en virtud del postulado lado, ángulo, lado? Veamos así rapidito, que me digan uno, ¿y por qué? Postulado lado, ángulo, lado. Ajá. Inciso A. El del inciso A. El inciso A, correcto. Miren, lado, este es congruente con este con este, y los ángulos, ¿verdad? Entonces aquí se cumple este postulado de lado, ángulo, lado. ¿Habrá algo otro? El inciso B y el inciso D. El inciso D también va, y el B, correcto. Aquí está. Oh, no, perdón. Sí, el B tiene lado, tiene... Sí, y el D también. Ok. Bueno, más o menos va para ir identificando. Ahora, identifiquen alguno que sea congruente ahí con los tres lados, a ver si hay. Con el postulado lado, lado. Ajá. ¿Alguien? Lado, lado, ángulo. ¿Sí? ¿Sí? El C. El C, ¿verdad? No sé. Correcto. Bien, esa más o menos es la idea de los postulados ahí, para que nos permitan determinar la congruencia. Bueno, pasamos a otra parte que está también en el texto, que es la parte de bisecar o bisecación de los ángulos y triángulos. ¿Qué significa bisecar? Pues significa dividir en dos partes iguales. Puedes bisecar líneas, ángulos y más. La línea divisoria se llama bisectriz. Cada vez que dos rectas intersectan los ángulos opuestos que se forman por la intersección son considerados ángulos opuestos por el vértice, que serían, por ejemplo, estos acá, ¿verdad? Opuestos por el vértice. Este de acá opuesto con el otro. Los ángulos opuestos por el vértice son congruentes. Entonces aquí lo podemos ver, el ángulo que se forma acá es de 110, el otro que el otro lado es, y aquí 70 y 70. Ángulos opuestos por el vértice. Están una línea recta partida por una bisectriz ahí. Sigamos. La congruencia de triángulos es un concepto geométrico que se refiere a la igualdad de dos triángulos en tamaño y forma. Dos triángulos son congruentes si sus tres lados y sus tres ángulos son iguales. La orientación o rotación del triángulo es irrelevante. En los triángulos congruentes, su área y perímetro también son iguales. Lógicamente, ¿verdad? Si los lados son iguales, también sus área y perímetro. Criterios para la congruencia. Ya lo miramos. Lado, 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 ángulo, lado y ángulo, lado, ángulo. Y aquí ya tenemos una pequeña demostración. En este capítulo vamos a hacer así como una introducción básica a lo que es unas pequeñas demostraciones referentes a triángulos y ángulos. Miren esta. Dado, dice,
dado el lado AR sería este, ¿verdad? Toda esta línea de acá. Y BH, o sea esta, se bisecan en F, aquí se cortan, ok. Por lo tanto, estos ángulos acá son opuestos por el vértice. Demostrar que AB, o sea, este de acá le vamos a hacer dos rayitas así, es congruente con RH. Entonces aquí viene a llegar a esa conclusión partiendo de lo que vimos acá. ¿Qué datos tenemos? Lo que nos dan acá. Sabemos que AR y BH se cortan o se bisecan. Eso es un dato. Eso es lo que ya nos dan. Y aquí vamos a algunas definiciones, perdón. Definición de bisecar que la vimos atrás. Dice AF y RF forman lo que es la definición de bisecar, ¿verdad? Porque una línea las cruza. También FB y FH, definición de bisecar. Esto puede ser una demostración un poco irrelevante, por decir así, pues no nos va a servir de mucho para lo que sigue. Entonces, seguimos. Sé que estos ángulos que son opuestos por el vértice son congruentes. Eso lo sabemos. Entonces, eso sí, dice, los ángulos AFB y RFH son opuestos por el vértice. Por lo tanto, son congruentes. Recuerden que a lo que quiero llegar es que a este lado con este son iguales. Ya demostré que este ángulo con este son iguales. ¿Ok? ¿Qué más demostré? Ahora, ya tengo el ángulo. Tengo este lado que es igual a este, por definición de bisecar, y tengo este lado BF, que es igual a este. Entonces, con esas tres afirmaciones, yo puedo aplicar el postulado de lado, ángulo, lado. Y puedo decir que el ángulo AFB es congruente con el ángulo RFH. ¿Ok? Si estos ángulos son congruentes, estos triángulos, son congruentes, por lo tanto, estos lados tienen que ser iguales. ¿Por qué? Por definición de congruencia de triángulo, que me dice que si estos son iguales, entonces todos sus lados también, los lados que corresponden, son congruentes. Así más o menos se forma una demostración. Para demostrar algo, usted solo debe aplicar las leyes geométricas de estas que estamos hablando. No necesariamente hay un camino para hacerlo. Cada quien puede partir de una forma, hacerlo más largo, hacerlo más corto y llegar a la conclusión que se busca. En el capítulo 6, que sería para el tercer examen, sí vamos a hacer pura demostración, que es ya por el método inductivo y por el método deductivo. Aquí en este solo es una pequeña introducción. Entonces, seguimos, ¿verdad? La bisectriz de un ángulo es la semirrecta que divide en ángulo en dos ángulos iguales. ¿Por qué yo he venido insistiendo ahorita en esta presentación? Si ustedes han visto, en muchos conceptos. ¿Por qué? Porque para las demostraciones eso es lo que se usa. Los conceptos ya definidos, los postulados ya definidos. Entonces, propiedades de la bisectriz. Dice, los puntos de la bisectriz están a la misma distancia de los lados del ángulo. Miren, los puntos de la bisectriz están a la misma distancia de los lados del ángulo. La bisectriz es el eje de simetría del ángulo. El segmento de recta perpendicular desde un punto de un lado que forme el ángulo hacia la bisectriz será equidistante a su segmento simétrico. En un triángulo podemos encontrar dos tipos de bisectriz. Bisectrices interiores que dividen en dos ángulos iguales los ángulos interiores del triángulo. Vean eso. Bisectrices
interiores que dividen en dos ángulos iguales y bisectrices exteriores que dividen en dos ángulos iguales los ángulos exteriores, ¿verdad? Aquella es los interiores y esta es los exteriores. Y veamos aquí un poco de lo que es la bisectriz. La bisectriz de un ángulo. Las marcas en la figura de la derecha indican que la recta AD biseca al ángulo BAC. La recta AD, o sea esta, la corta en dos partes iguales. Esta, aquí se ve mejor, ¿verdad? Y aquí hay una definición, miren, si D está en el interior, esta D que está en el interior, del ángulo BAC, y ángulo BAD, o sea, como esta es una recta que corta aquí, ¿verdad? Al esa recta cortar, aquí se forma un ángulo y a este lado se forma otro ángulo. Entonces, el ángulo que se forma acá, voy a repetir aquí, si D está en el interior, del ángulo BAC, correcto, y ángulo BAD, este otro ángulo que está acá, es congruente con el ángulo DAC, correcto, porque son congruentes, porque recuerden que el concepto de bisectriz es que lo cruza o lo parte en la mitad, ¿verdad? En el medio. Entonces, la recta AD biseca al ángulo BAC y recta AD se llama la bisectriz del ángulo. Y aquí hay un teorema, dice, todo ángulo tiene exactamente una bisectriz. Conceptualización, ¿verdad? En cuanto a bisectriz, vamos un poquito de lo que es aquí también, en el texto aparece algo del teorema del triángulo, isósceles y equilátero. Si dos lados de un triángulo isósceles son iguales, entonces los ángulos opuestos a estos lados también son iguales. El teorema inverso del triángulo isósceles establece que si dos ángulos de un triángulo son iguales, entonces los lados opuestos a esos ángulos también son iguales. Correcto. Teoría ahí. Teorema del triángulo equilátero. Todos los triángulos equiláteros son equiangulares. Creo que en el primer examen venía de lo que son los equiángulos, ¿verdad? Que algunos ahí se equivocaron. Es decir, todos sus ángulos son iguales. Todos los triángulos equiangulares son equiláteros, es decir, todos sus ángulos son iguales. Eso es definición matemática o teoría. Permítanme. Ok, seguimos. Miren aquí. Otra pequeña demostración. Dice, demuestra que en un triángulo isósceles los ángulos de la base son iguales. Tenemos un triángulo isósceles. Aquí está. Y nos piden demostrar que los ángulos de la base son iguales. Tenemos el triángulo ABC. ABC. Y nos piden demostrar que AB es igual a AC. O sea, esta parte es igual a esta. Tenemos que demostrar que el ángulo ABC es igual al ángulo ACB. Para eso debemos partirlo. Construimos la mediana, dice. O sea, esta AD a la arista BC, correcto. Es decir, BD es igual a DC. Aquí ya tengo, al introducir una mediana, yo aquí ya tengo una igualdad, porque la mediana, pues, ya sabemos que lo corta igual. Ese teorema dice el de AB es igual con AD, es el teorema de que todo segmento es congruente consigo mismo, ¿verdad? Es correcto, es correcto.
Es correcto. De hecho, se puede, creo, hacer por ahí también, como dato, ¿verdad? Veamos aquí, dice. AB es igual a AC. AB es igual a AC. Esto está dado, ¿verdad? AD, correcto, es igual a AD. Esto es consigo mismo, como nos dijo la compañera. Y ahora veamos aquí, dice, el triángulo ABD, ya el que se formó acá, este, es congruente con el triángulo este. Claro que son congruentes, porque si lo partimos a la mitad por una mediana, los dos triángulos que se formaron son congruentes. Y aquí se aplicaría lo que es el teorema de lado, lado, lado. Ángulo ABC es igual a ángulo ACB. Más los 4 ángulos correspondientes en triángulos congruentes. Entonces, aquí ya se demostró, ¿verdad?, lo que nos están pidiendo. Las demostraciones hay que usar un poco de lógica, bastante lógica, para saber lo que se quiere y tener claras las definiciones, ¿verdad?, la conceptualización de lo que es un lado, un triángulo, lo que es una congruencia, etc. Mira, veamos aquí. Esto creo que es el teorema 5. Dice, si dos ángulos de un triángulo son congruentes, aquí podemos ver el ángulo B y el C, son congruentes, entonces los lados opuestos a estos ángulos también son congruentes. Esto de acá, ¿verdad? Este es congruente con este. Porque el ángulo que forman acá, el opuesto sería este y este, son congruentes. De otro modo, dice, se da el triángulo ABC si el ángulo B es congruente con el ángulo C, entonces AB es congruente con AC. Correcto. Eso nos puede servir más adelante para hacer demostraciones, para esa definición. Todo triángulo equiángulo es equilátero. Miren, todo triángulo equiángulo es equilátero. Veamos una pequeña demostración. Aquí, 5.3. El teorema del triángulo isósceles. Si dos lados de un triángulo son congruentes, este, por ejemplo, es congruente con esto, entonces los ángulos opuestos a estos también son congruentes, que serían estos. Bueno, este es lo mismo que tendríamos ahí. Y la correspondencia se daría de esa manera. En una correspondencia lado, ángulo, lado, y en virtud del postulado del ángulo dado, se obtiene que triángulo ABC es congruente con el triángulo ACB. Si este lo cruzáramos, como vimos en el ejemplo anterior. Y aquí algunas definiciones, que también estas definiciones son muy importantes porque nos sirven para las demostraciones. Dice, un triángulo con dos lados congruentes se llama isósceles. El otro lado es la base. Los dos lados asociados con la base son ángulos en la base. El ángulo opuesto a la base es el ángulo en el vértice. Utilizando estos términos, podemos enunciar el teorema 5.3. Los ángulos en la base de un triángulo isósceles son congruentes. Definiciones. Un triángulo con tres lados congruentes se llama equilátero. Ya lo sabemos, tres lados iguales. Un triángulo para el cual dos lados cualquiera no son congruentes se llama escaleno. Y un triángulo es equiángulo si sus tres lados son congruentes. Y a partir de aquí sale este siguiente teorema que dice: todo triángulo equilátero es equiángulo. Bueno, aquí hay repetición porque esto ya lo había mostrado atrás. Veamos esta pequeña demostración.
Aquí dice, puesto que ya el alumno debe tener idea de cómo se procede, ofrecemos un segundo ejemplo. El problema consistiría en llenar los espacios de la demostración. Igual en examen yo así les puedo poner, ¿verdad? Por eso lo traje a colación, porque pretendo ponerles algún ejercicio similar donde ustedes simplemente lo completen. Veamos esta imagen y dice datos AH, este lado es congruente con el lado FH, o sea, este es congruente con este. El ángulo AHB, o sea, todo este, es congruente con todo este lado. Demostrar entonces que este ángulo de acá es congruente con este. El dato que nos dan es que AH, este es un dato, es congruente con FH. Si eso es cierto, más lo que nos dicen ahí, podemos asumir que el ángulo AHB es congruente con el ángulo FHB. Esto por hipótesis. Y podemos concluir lo siguiente, miren, AHB, aquí el de en medio, ¿verdad? Es congruente consigo mismo. ¿Por qué? Por este teorema. Mencionaba la compañera anteriormente. Todo segmento es congruente consigo mismo. Entonces, a partir de ahí, podemos hacer la siguiente conclusión. El triángulo AHB es congruente con el triángulo FHB. ¿Por qué? Por lado, ángulo, lado. ¿Verdad? Por la ley del lado, ángulo, lado. Y si estos se da esa congruencia, entonces el ángulo A es congruente con el ángulo F. ¿Por qué? Por ángulos correspondientes de triángulos congruentes que son iguales. Eso dice la definición. ¿Preguntas hasta ahí? Ok. Entonces, miren, en esta primera parte, las pequeñas demostraciones vienen referentes a los triángulos, ¿verdad? Y otra parte que está en el capítulo 5 es lo que son polígonos, cuadriláteros, creo, pero aquí no vamos a hacer demostraciones. Aquí vamos a ver un poco más definiciones. ¿Qué es un polígono? Es una figura plana, cerrada, limitada por trazos llamados lados, que se intersecan solo en sus puntos extremos llamados vértices. El segmento que une dos vértices no consecutivos recibe el nombre de diagonal. Estas son definiciones. Los polígonos se clasifican en convexos y cóncavos. Los polígonos convexos son aquellos que miden 180, en cambio un cóncavo tiene al menos un ángulo interior mayor a eso. Vamos a ir viendo algunas definiciones y propiedades de lo que es los polígonos y los cuadriláteros. Acá vean ustedes cómo se saca, por ejemplo, la suma de los ángulos exteriores es de 360 y de las diagonales de lo que es un polígono. Los polígonos regulares son aquellos que tienen sus lados y sus ángulos respectivamente congruentes. ¿Cómo se calcula la medida? Un ángulo interior, está la formulita, y la de un ángulo exterior. 180 para un interior y 360 para un exterior. Y aquí pues ya hay un pequeño cuadro donde dice triángulo equilátero, un cuadrado, un pentágono y un hexágono como información. Cuadrilátero, dice, cuadrilátero es cualquier polígono de 4 lados. Esto los podemos clasificar en paralelogramos, trapecios, trapezoides. Los paralelogramos son aquellos dos pares de lados paralelos. Los trapecios, un par de lados paralelos y ningún par de lados paralelos. Aquí podemos ver más o menos la definición
en las imágenes. Aquí algunos conceptos de lo que son paralelogramos. En los paralelogramos, pues los ángulos opuestos son congruentes, los ángulos consecutivos son suplementarios y los lados opuestos son congruentes. Las diagonales de un paralelogramo, etc. Clasificación de los paralelogramos: tenemos cuadrado, rectángulo. Sus ángulos interiores son rectos y sus lados son congruentes, lo que es el cuadrado. El rectángulo pues es diferente, tiene sus ángulos interiores rectos y los lados consecutivos no son congruentes. O sea que este lado B no es congruente con este lado A, ¿verdad? Eso nos quiere decir. ¿Cómo se saca su perímetro? Aquí vamos a hacer unos pequeños ejercicios de sacar perímetro y área de cuadriláteros. Todo lo que es paralelogramo, me refiero a cuadrados, cuadriláteros, trapecios, no lo vamos a ver como demostración en este segundo examen, sino que vamos a ver su fórmula. Miren, perímetro, área, etc. A ver, en el rombo también tiene sus lados congruentes y sus ángulos interiores no son rectos. Las características: diagonales perpendiculares, diagonales bisectrices. Y las del romboide, sus ángulos interiores no son rectos y sus lados consecutivos no son congruentes. Características solo las comunes a todo paralelogramo. Tenemos cómo se saca su perímetro y cómo se saca su área. Creo que aquí no hay tanto problema, ¿verdad? El área es, el área es base por altura en el romboide, y en el rombo podemos ver que es diagonal 1 más diagonal 2 por la altura entre 2. Esa fórmula ya está bien definida. Y lo que es un trapecio es aquel cuadrilátero que tiene solo un par de lados paralelos, llamados bases. Permítanme, que alguien está intentando ingresar. Ahí. También tenemos los trapecios, los tipos de trapecios, ¿verdad? En los trapecios vamos a ver lo que es la mediana, que es la unión de los puntos medios de los lados no paralelos. La mediana corresponde al promedio de las bases. Aquí está, para sacar su mediana, su perímetro y su área de un trapecio. Los tipos de trapecio más notables: isósceles, rectángulo, algunas características de ellos. Esta vez, probablemente esta vez les ponga algunas preguntitas ahí de selección múltiple, de completación, perdón. Vamos a poner unos ahí para que contesten, por ejemplo, alguna característica de algo, para que me estudien un poco la parte teórica de esto. Algunos anexos, que es un trapezoide, es aquel cuadrilátero que no tiene par de lados paralelos. Los trapezoides se clasifican en asimétricos y simétricos. Aquí tenemos algunas características de ellos. Y el área del trapezoide se obtiene con la siguiente fórmula. Y bueno, hasta ahí sería esa parte. Aquí en esta última parte referente a los cuadriláteros, que me voy a regresar acá. Aquí.
En esta parte les voy a poner algunos ejercicios más o menos como lo siguiente, para que vean acá. Toda la pantalla. Por ejemplo, vean este, dice en la figura adjunta, ABC es un rectángulo y es un cuadrado. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? Entonces ahí, pues, manejando un poquito de eso. Aquí está otra, el perímetro de un rectángulo cuya diagonal y ancho miden respectivamente. ¿Cuál es ese perímetro? Bueno, algunas preguntitas así les quiero poner en el examen. Facilita. Por eso les digo que estudien un poquito el área y los perímetros de esas últimas figuras, referente a lo que es los cuadriláteros. Ahí hay el círculo. A eso ya no, todavía no. Ok, jóvenes, ¿preguntas hasta ahí? ¿No hay preguntas? Creo que por los momentos no, Lee. Ok. Les voy a compartir esta diapositiva porque le agregué algunas, ¿verdad? De las que les pasé ayer. ¡Dale de nuevo! Le agregué.